Un niño pobre ayuda a un millonario a reparar su coche. Cuando ve su anillo, se desespera. El sol se ponía sobre Ciudad de México cuando Roberto Mendoza se dio cuenta de que algo andaba mal con su Porsche. El rugido del motor, antes suave y constante, se transformó en un ruido irregular que lo hizo detenerse en el arcén de una calle desconocida en la periferia de la ciudad. Se había perdido al intentar tomar un atajo para escapar del embotellamiento en la avenida periférica. Roberto se pasó la mano por el cabello canoso, frustrado. A sus 45 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país, no estaba acostumbrado a sentirse impotente. Abrió el capó del coche y miró el motor como si pudiera resolver el problema con solo observarlo. El sudor corría por su frente mientras intentaba entender qué había salido mal. Consultó su celular, pero no había señal. Las calles a su alrededor estaban prácticamente desiertas, excepto por algunas personas que pasaban apresuradas, lanzando miradas desconfiadas al coche de lujo estacionado en aquella zona humilde. Roberto comenzó a sentir una inquietud creciente. No era solo por el coche, sino por estar completamente fuera de su zona de confort. Fue cuando notó una pequeña figura acercándose. Un niño, que no debía tener más de 12 años, vestido con ropa gastada y cargando una mochila vieja en la espalda, se detuvo a unos metros del coche. Sus ojos, de un verde intenso que contrastaba con su piel morena, mostraban una curiosidad genuina. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó el niño, con una voz que mezclaba timidez y determinación. Roberto dudó. Su primera reacción fue de desconfianza, pero algo en la mirada del chico lo hizo reconsiderar. ¿Entiendes de coches?, preguntó, tratando de no sonar condescendiente. El niño se acercó con cautela. Vivo aquí cerca, a veces ayudo en el taller de don José, explicó, examinando el motor con una familiaridad sorprendente. Creo que sé cuál es el problema. Con movimientos precisos y seguros, el chico comenzó a manipular algunas piezas. Roberto observaba, fascinado por la destreza de aquellas manos pequeñas y callosas. En pocos minutos, el niño cerró el capó y pidió que Roberto intentara arrancar. El motor volvió a la vida con su ronroneo característico. ¿Cómo hiciste?, Roberto comenzó a preguntar, pero su voz falló cuando un detalle llamó su atención. En el dedo del niño brillaba un anillo de plata con una piedra azul. Un anillo que él conocía muy bien. El tiempo pareció congelarse. Aquel anillo era idéntico al que él había dado a Mariana 15 años atrás. El mismo diseño delicado, la misma piedra azul turquesa que él había elegido especialmente para combinar con sus ojos. Mariana, el gran amor de su vida que había desaparecido sin dejar rastro. Ese anillo, Roberto murmuró, su voz temblando ligeramente. ¿Dónde lo conseguiste? El niño instintivamente cubrió el anillo con la otra mano, como si protegiera un tesoro. Era de mi madre, respondió, su expresión volviéndose más cerrada. Me lo dio antes de partir. Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Los ojos verdes del chico, que antes le habían intrigado, ahora parecían terriblemente familiares. El mismo tono, el mismo brillo que había visto tantas veces en el rostro de Mariana. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó intentando mantener la voz firme. Miguel, respondió el chico ya alejándose. Tengo que irme ahora. Espera. Roberto lo llamó, pero Miguel ya se había dado la vuelta y comenzaba a correr por la calle. Por favor, espera. Roberto se quedó parado, observando la figura del niño desaparecer entre las casas humildes del barrio. Su mente daba vueltas, con posibilidades y coincidencias que parecían demasiado imposibles para ser solo casualidad. El anillo, los ojos, la edad que el chico aparentaba tener. Miró su reloj. Eran casi las 6 de la tarde. La importante reunión que tenía programada para esa hora ya estaba completamente olvidada. Algo mucho más grande había surgido en 1910, su camino, algo que podría cambiar su vida para siempre. Con las manos aún temblorosas, Roberto tomó su celular y marcó el número de Jorge, su investigador privado. No importaba cuánto tiempo llevara o cuánto costara,
Necesitaba descubrir más sobre aquel niño, sobre Miguel, sobre el anillo que llevaba y principalmente sobre Mariana. Mientras conducía de regreso a casa, su mente no podía desconectarse del encuentro. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué Mariana había desaparecido tan repentinamente? ¿Por qué nunca había contactado con él? Y, la más importante de todas, ¿sería posible que Miguel fuera su hijo? La noche caía sobre Ciudad de México y Roberto Mendoza, el poderoso empresario que siempre había tenido control sobre todo en su vida, ahora se encontraba ante un misterio que sacudía todas sus certezas. El encuentro casual con aquel niño de la calle había desenterrado un pasado que él pensaba haber dejado atrás, pero que ahora resurgía con fuerza total, trayendo consigo una avalancha de emociones y preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, Roberto apenas pudo concentrarse en sus reuniones. La imagen del niño y del anillo no salía de su mente. Durante una videoconferencia importante, se encontró dibujando distraídamente la forma de aquella joya tan familiar en su bloc de notas. «¿Señor Mendoza?» La voz de su secretaria lo trajo de vuelta a la realidad. «El investigador Jorge está en la línea». Roberto terminó rápidamente la reunión y atendió la llamada. «Jorge, dime que tienes algo». «Tengo alguna información preliminar», respondió. «El investigador. El chico asiste a una escuela pública en el barrio donde se encontraron. Vive con una señora llamada Doña Lupita, que cuida a varios niños en situación de vulnerabilidad. En cuanto a su madre», Jorge hizo una pausa. «Realmente, se fue hace unos años. Tuberculosis, según los registros que pude encontrar». Roberto sintió un nudo en el pecho. «¿Y su nombre?» «Mariana Suárez», respondió Jorge. «Pero hay algo extraño en los documentos. Parece que fueron alterados recientemente. Y hay más. Descubrí que Mariana tenía una hermana, Beatriz Suárez. Es abogada y, por lo que averigüé, tiene bastante influencia en la región». El nombre hizo estremecer a Roberto. Beatriz, la recordaba. La hermana controladora de Mariana, que nunca había aprobado su relación. «Sigue investigando», ordenó. «Quiero saberlo todo sobre esta historia». Aquella tarde Roberto condujo hasta la escuela que Jorge había mencionado. Estacionó al otro lado de la calle y esperó. Cuando sonó la campana, vio a Miguel saliendo entre otros alumnos. El chico llevaba algunos libros bajo el brazo y conversaba con una niña. Su sonrisa era exactamente igual a la de Mariana. Sin pensarlo dos veces, Roberto salió del coche. «Miguel», llamó. El chico se volvió, sorprendido. Al reconocer a Roberto, su expresión cambió a una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Qué está haciendo aquí?» «Necesitamos hablar», dijo Roberto, tratando de mantener la voz calmada. «Sobre tu madre, sobre Mariana». Miguel dio un paso atrás. «¿Cómo sabe su nombre?» «Conocí a tu madre», respondió Roberto, sintiendo que el corazón le latía más fuerte. «Nosotros éramos muy cercanos». El chico miró el anillo en 1900, su dedo luego a Roberto. «Ella nunca habló de usted». «Tal vez porque no tuvo oportunidad», dijo Roberto suavemente. «Miguel, ¿hace cuánto tiempo vives con doña Lupita?» «Desde que ella partió», respondió Miguel bajando la voz. «Hace 3 años». Roberto sintió un dolor profundo al pensar que Mariana se había ido sin que él lo supiera, sin que pudiera ayudarla. «¿Y tu tía Beatriz? Ella nunca...» «¿Cómo conoce a mi tía?», interrumpió Miguel, ahora claramente alarmado. «Es una larga historia», respondió Roberto. «Una historia que creo que necesitamos entender juntos». En ese momento, un coche negro se detuvo bruscamente junto a ellos. Beatriz Suárez bajó, sus tacones altos golpeando con fuerza el asfalto. «Miguel, entra al coche ahora», ordenó, lanzando una mirada gélida a Roberto. «Beatriz», comenzó Roberto, «necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Roberto». Mendoza lo cortó. «Miguel, te dije que entraras al coche». El niño, confundido y asustado, miró una última vez a Roberto antes de obedecer a su tía. Beatriz entró al coche inmediatamente después, y antes de que Roberto pudiera hacer cualquier cosa, partieron. Roberto se quedó parado en la acera.
observando cómo el coche se alejaba. La reacción de Beatriz solo confirmaba sus sospechas. Había mucho más en esta historia de lo que parecía. El comportamiento defensivo y agresivo de ella sugería que estaba ocultando algo importante. De vuelta en su oficina, Roberto no podía concentrarse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había muchos vacíos. ¿Por qué Mariana nunca lo buscó para contarle sobre Miguel? ¿Por qué Beatriz parecía tan decidida a mantenerlos alejados? Y lo más importante, ¿qué sucedió realmente en los últimos 15 años? Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Jorge. Quiero que investigues todo sobre Beatriz Suárez, cada movimiento que hizo en los últimos 15 años, cada documento, que firmó, cada proceso en el que estuvo involucrada. Hay algo muy extraño en esta historia, y voy a descubrir qué es. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Roberto miraba por la ventana de su oficina en lo alto del edificio. En algún lugar allá abajo estaba su hijo. Estaba cada vez más seguro de ello. Y no importaba lo que Beatriz hiciera. No descansaría hasta descubrir toda la verdad y traer a Miguel a su vida. A la mañana siguiente, Jorge llegó a la oficina de Roberto con una carpeta gruesa de documentos. Su rostro mostraba preocupación mientras se sentaba en el sillón de cuero. ¿Qué descubriste eso?, preguntó Roberto ansioso. Es más complicado de lo que imaginábamos, comenzó Jorge, esparciendo algunos papeles sobre la mesa. Mariana intentó contactarte varias veces en los primeros meses después de su desaparición. Encontré registros de llamadas, cartas de vueltas, incluso intentos de visitas a tu oficina. Roberto sintió que el estómago se le hundía, pero nunca recibí nada de eso, porque Beatriz interceptó todo, continuó Jorge. Ella trabajaba en el bufete de abogados que prestaba servicios a tu empresa en esa época. Tenía acceso a información privilegiada y la usó para asegurarse de que Mariana nunca lograra contactarte. Roberto se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. La vista panorámica de Ciudad de México, que normalmente lo calmaba, ahora parecía sofocante. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Dinero, respondió Jorge simplemente. La madre de ellas, doña Elena Suárez, era dueña de una propiedad significativa en las afueras de Ciudad de México. Cuando enfermó, dejó todo para Mariana, con la condición de que Beatriz administrara los bienes hasta que Mariana cumpliera 35 años. Y Mariana nunca llegó a los 35, murmuró Roberto, sintiendo un nudo en la garganta. Exacto. Con el fallecimiento de Mariana, Beatriz asumió el control total de la herencia, pero hay una cláusula interesante en el testamento. Si Mariana tuviera herederos, ellos tendrían derecho a todo cuando cumplieran 18 años. Roberto se volvió rápidamente. Miguel. Sí, confirmó Jorge. Y cumple 13 años el próximo mes. Beatriz ha manipulado documentos, alterado registros, todo para mantener al chico lejos de cualquier derecho a la herencia. Y más importante, lejos de ti. Roberto tomó uno de los documentos de la mesa, una copia antigua de una carta escrita por Mariana. La caligrafía de ella, que reconocería en cualquier lugar, estaba allí, revelando palabras que partían su corazón. Mi amor, he intentado encontrarte durante meses. Necesito contarte algo importante. Estoy esperando a nuestro hijo. Por favor, cuando recibas esta carta, búscame. Necesitamos hablar. Ella sabía que estaba embarazada cuando desapareció, dijo Roberto con la voz quebrada. E intentó contármelo. Hay más, continuó Jorge. Encontré a doña Lupita, la señora que cuida de Miguel. Me contó que Mariana llegó al barrio ya enferma, huyendo de alguien. En los últimos días insistía en intentar contactarte, pero estaba demasiado débil para salir de casa. Roberto se sentó nuevamente, sintiendo el peso de 15 años, de mentiras y manipulaciones. ¿Cómo voy a contarle todo esto a Miguel? ¿Cómo explicar que su propia tía... Con cuidado, interrumpió Jorge. El chico ya ha pasado por mucho y Beatriz no va a rendirse fácilmente. Tiene mucho que perder. En ese momento, la secretaria de Roberto entró apresuradamente en la oficina. Señor Mendoza, hay una señora que quiere verlo.
Dice que es urgente. Doña Lupita entró antes incluso de ser anunciada. Era una señora morena, de cabellos grises y expresión preocupada. Disculpe la invasión, señor Roberto, pero es sobre Miguel. Beatriz apareció esta mañana y se lo llevó. Dijo que iban a viajar por un tiempo. Roberto se levantó de un salto. ¿A dónde? No lo sé, respondió doña Lupita, retorciéndose las manos. Pero antes de irse, Miguel logró entregarme esto. Sacó de su bolso un sobre amarillento. Dijo que lo encontró escondido entre las cosas de su madre, guardadas en la casa de Beatriz. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una foto antigua. En la imagen, él y Mariana sonreían, jóvenes y enamorados, frente a la casa de playa donde pasaron su último fin de semana juntos. El anillo de plata con la piedra azul brillaba en el dedo de ella. La carta, escrita a toda prisa, revelaba la verdad que Mariana tanto intentó contar. Roberto, si estás leyendo esto, algo me ha sucedido. Nuestro hijo está por llegar y mi hermana hace todo lo posible para mantenernos separados. Ella quiere la herencia de mamá, pero más que eso, quiere controlarme, como siempre ha querido. No dejes que haga lo mismo con nuestro hijo. El anillo que me diste será la prueba. Nunca me lo quito del dedo, y algún día servirá para que ustedes se encuentren. Necesitamos actuar rápido, dijo Jorge, ya tomando el teléfono. Voy a contactar a mis fuentes para localizar a dónde pudo haber llevado Beatriz a Miguel. Roberto guardó la carta y la foto en el bolsillo de su saco. Doña Lupita, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre los últimos días de Mariana. Cada detalle puede ser importante. La señora asintió, sentándose para contar su historia. Mientras tanto, Roberto sentía una determinación creciente. Había perdido a Mariana sin poder luchar por ella, pero no perdería a Miguel. No permitiría que Beatriz siguiera manipulando la vida del chico, robándole no solo su herencia, sino también su derecho a conocer la verdad sobre su familia. Doña Lupita sirvió como una verdadera guardiana de la memoria de Mariana. Sentada en la oficina de Roberto, desenrollaba lentamente la historia de los últimos años, cada palabra revelando más sobre el drama que se desarrolló lejos de los ojos de Roberto. Mariana llegó aquí ya esperando a Miguel, comenzó doña Lupita, sus ojos distantes en los recuerdos. Estaba asustada, pero decidida a proteger al bebé. Consiguió trabajo en una tienda de ropa y alquiló un cuartito en la parte trasera de mi casa. Siempre que podía intentaba contactar con alguien, pero las cartas volvían, las llamadas no se completaban. Roberto escuchaba atentamente, su corazón apretado con cada nuevo detalle. ¿Y Beatriz? ¿Aparecía? Al principio no, respondió doña Lupita. Mariana decía que su hermana no sabía dónde estaba y que era mejor así. Pero después de que nació Miguel, Beatriz apareció. Dijo que había buscado a Mariana por todas partes, que estaba arrepentida, que quería ayudar. Jorge, que tomaba notas, interrumpió. ¿Y Mariana le creyó? No tenía muchas opciones, suspiró doña Lupita. Era cada vez más difícil trabajar con un bebé pequeño. Beatriz ofreció ayuda financiera, dijo que había vendido algunas propiedades de la familia y quería compartir el dinero. Mariana aceptó más por Miguel que por ella. Roberto se levantó inquieto. ¿Fue entonces cuando Beatriz comenzó a tener control sobre ellos? Poco a poco, confirmó doña Lupita. Primero solo era dinero para los gastos. Después insistió en que Mariana dejara el trabajo, que no necesitaba exponerse. Comenzó a traer documentos para que Mariana firmara, diciendo que era para regularizar la situación de ella y de Miguel. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Jorge, sus ojos atentos. Mariana no me contaba todo, pero una vez la vi llorando después de que Beatriz se fue. Había firmado algo sobre la casa de la madre de ellas, un documento grande lleno de términos jurídicos. Mariana dijo que no tenía opción, que Beatriz había amenazado con quitarle a Miguel si no firmaba. Roberto cerró los puños, usó a su propio sobrino como instrumento de chantaje. Y cuando Mariana enfermó, continuó doña Lupita con la voz quebrada, Beatriz asumió todo el control.
Decidía sobre los médicos, los medicamentos, quién podía o no visitar. Mariana fue quedando cada vez más aislada. ¿Pero ella intentó encontrarme nuevamente?, preguntó Roberto, su voz casi un susurro. En los últimos días, respondió doña Lupita, secándose una lágrima. Estaba muy débil, pero insistía en escribir. Me pidió que guardara algunas cartas. Dijo que eran importantes. Pero cuando ella partió, Beatriz apareció y se llevó todo. Dijo que iba a encargarse de los documentos de su hermana. Jorge hizo algunas anotaciones más. ¿Y el anillo? ¿Cómo quedó con Miguel? Ah, el anillo. Doña Lupita sonrió ligeramente. Era lo único que Mariana nunca dejaba que Beatriz tocara. Decía que era su tesoro más preciado, después de Miguel. En la última noche, llamó al niño y colocó el anillo en su dedito, atado a un cordón. Le dijo que era muy importante, que nunca perdiera ese anillo, que un día entendería por qué. Roberto sintió las lágrimas correr por su rostro. Mariana, incluso en sus últimos momentos, tenía esperanza de que un día él encontraría a su hijo. El anillo era su último mensaje, su último acto de amor y resistencia contra las manipulaciones de Beatriz. Doña Lupita, dijo Roberto, recuperando la compostura, necesito que me ayude. Voy a solicitar la custodia de Miguel y su testimonio será fundamental. La señora asintió firmemente. Claro que le ayudo. Ya es más que hora de que ese niño conozca la verdad sobre su familia. Y hay algo más. Abrió su bolso y sacó un pequeño diario. Mariana me dio esto para guardar. Dijo que algún día sabría el momento adecuado para entregarlo. Creo que ese momento ha llegado. Roberto tomó el diario con reverencia. Era un cuaderno simple, pero sus páginas contenían la historia que tanto necesitaba conocer. Las palabras de Mariana, sus pensamientos, sus miedos y esperanzas, todo estaba allí, esperando ser descubierto. Voy a necesitar un equipo completo, dijo Jorge ya al teléfono. Investigadores, abogados, especialistas en documentos. Beatriz no podrá esconder a Miguel para siempre, y cuando lo encontremos, debemos estar preparados para actuar. Roberto asintió, hojeando cuidadosamente el diario. Cada página revelaba más sobre los años perdidos, sobre el amor de Mariana por su hijo, sobre sus intentos de protegerlo de las manipulaciones de Beatriz. Era como si Mariana estuviera allí, finalmente pudiendo contar su historia. Miguel necesita saber todo esto, dijo Roberto decidido. Necesita entender que nunca fue abandonado, que su madre luchó por él hasta el final, que su padre nunca supo de su existencia, pero que ahora hará todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. El diario de Mariana resultó ser un tesoro de memorias y revelaciones. Roberto pasó toda la noche leyendo cada página, cada palabra, escrita por la mano de la mujer que nunca pudo olvidar. Entre lágrimas y sonrisas, descubrió la historia de los primeros años de vida de su hijo. Querido diario, hoy Miguel dio sus primeros pasos, decía una entrada. Sus ojitos verdes, tan parecidos a los míos, brillaban de alegría. Quisiera tanto que Roberto estuviera aquí para ver. Nuestro hijo es tan inteligente, tan curioso. Hoy tomó el anillo que Roberto me dio y estuvo jugando con la piedra azul, fascinado por el brillo. Es como si supiera que este anillo guarda una historia de amor. La lectura fue interrumpida por una llamada de Jorge. Roberto, localizamos a Beatriz. Llevó a Miguel a una hacienda de la familia en las afueras de Ciudad de México. Voy ahora mismo. Roberto ya estaba de pie, tomando su saco. Espera, lo interrumpió Jorge. No podemos actuar precipitadamente. Beatriz es abogada, conoce las leyes. Si invadimos la propiedad o hacemos algo irregular, ella puede usar eso contra nosotros en el proceso de custodia. Roberto respiró profundamente, tratando de controlar su ansiedad. ¿Y qué sugieres? Ya activé a nuestros abogados. Estamos presentando una solicitud de custodia provisional basada en las evidencias que tenemos. El diario de Mariana, el testimonio de doña Lupita, los documentos que encontramos. Todo indica que Beatriz manipuló la situación para mantenerte
lejos de Miguel. En ese momento, la secretaria de Roberto entró apresuradamente en la oficina. «Señor, tiene una llamada urgente. Es de Miguel». Roberto tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Miguel?» «Hola». La voz del chico sonaba vacilante. Yo tomé prestado el celular de la tía Beatriz. Ella dijo que vamos a quedarnos aquí en la hacienda por un tiempo, pero hay algo extraño sucediendo». «¿Cómo que extraño?», preguntó Roberto, haciendo señas a Jorge para rastrear la llamada. «Ella está nerviosa, hablando mucho por teléfono. La escuché diciendo que necesita resolver unos documentos urgentes, que no puede dejar que alguien tome lo que es suyo». Miguel hizo una pausa. «Y encontré más cosas de mi madre aquí. Fotos antiguas, cartas. Apareces tú en ellas». Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. «Miguel, ¿estás seguro? ¿Beatriz te está tratando bien?» «Sí, pero...» Miguel bajó la voz. «Ella sigue diciendo que tú quieres usarme, que solo estás interesado en el dinero de la abuela. Pero no es verdad, ¿cierto? ¿Tú conocías realmente a mi madre?» «Sí, Miguel», respondió Roberto con la voz quebrada. «La conocía y la amaba mucho. Y hay tanto que necesito contarte». «¡Miguel!». La voz de Beatriz sonó distante en la llamada. «¿Con quién estás hablando?». «Tengo que colgar», susurró Miguel apresuradamente. «Pero antes, encontré una carta de mi madre. Ella escribió que tú eres mi...». La llamada se cortó. Roberto se quedó mirando el teléfono, su corazón latiendo desacompasadamente. Miguel estaba a punto de descubrir la verdad. «Conseguimos la localización», anunció Jorge. «Hacienda Santa Elena, a 200 kilómetros de Ciudad de México. Y hay más. Nuestros investigadores descubrieron que Beatriz está preparando documentos para intentar transferir las propiedades de la familia a su nombre. Sabe que estamos cerca de la verdad». Roberto tomó el diario de Mariana y algunas fotos antiguas. «Prepara todo. Tan pronto como tengamos la autorización judicial, quiero ir allá». En las horas siguientes, el equipo jurídico trabajó intensamente. El juez de guardia, tras analizar las evidencias preliminares, concedió una medida cautelar impidiendo a Beatriz salir del estado con Miguel. También autorizó una visita supervisada de Roberto a la hacienda, acompañado por un oficial de justicia. Mientras Juan Manuel, su equipo, preparaba los últimos detalles, Roberto volvió al diario de Mariana. Una de las últimas entradas lo hizo detenerse, emocionado. «Mi hijo está creciendo tan rápido. Hoy me preguntó sobre su padre, y mi corazón dolió al no poder contarle toda la verdad. Pero guardé todas las pruebas, todos los recuerdos. Un día, Miguel sabrá que nació de un amor verdadero, que su padre no lo abandonó, simplemente no sabía de su existencia. Y cuando ese día llegue, espero que el anillo que Roberto me dio sirva como un puente entre pasado y presente, uniendo padre e hijo como siempre debió haber sido». Roberto cerró el diario decidido. Años de mentiras y manipulaciones estaban a punto de llegar a su fin. En pocas horas estaría frente a frente con su hijo nuevamente, esta vez con todas las pruebas necesarias para revelar la verdad que Beatriz tanto se esforzó por ocultar. La noche caía sobre Ciudad de México cuando Roberto, Jorge y el equipo jurídico partieron hacia la hacienda Santa Elena. En el asiento trasero del coche, Roberto sostenía el diario de Mariana contra su pecho, como un talismán. Cada kilómetro recorrido lo acercaba no solo a Miguel, sino también a la oportunidad de finalmente hacer justicia a la memoria de Mariana. La hacienda Santa Elena surgió en el horizonte cuando los primeros rayos del sol comenzaban a dorar los campos. Era una propiedad imponente, con una casa grande de estilo colonial y jardines bien cuidados. Roberto observó el lugar donde Mariana había pasado sus últimos días, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. El oficial de justicia, licenciado Martínez, fue el primero en bajar del coche. Se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Después de algunos minutos de espera tensa, una empleada apareció. «Buenos días». El licenciado Martínez presentó los documentos.
Tenemos una orden judicial para hablar con la señora Beatriz Suárez y el menor Miguel Suárez. La empleada pareció nerviosa. Doña Beatriz salió muy temprano con el niño. Dijo que iban a resolver unos asuntos en la ciudad. Roberto sintió que la sangre se le helaba. Jorge inmediatamente tomó el teléfono, activando sus contactos. El oficial de justicia, sin embargo, mantuvo la calma. Señora, dijo firmemente, obstrucción a la justicia es un delito. Si la señora Beatriz le instruyó que mintiera... Tío Roberto, una voz familiar interrumpió la conversación. Miguel apareció corriendo desde atrás de la casa, ignorando los gritos de la empleada que intentaba detenerlo. Roberto sintió que su corazón se aceleraba al oír a Miguel llamarlo tío por primera vez. El chico se detuvo frente a él, jadeante. Sabía que vendrías, dijo Miguel, sus ojos verdes brillando de emoción. Pasé la noche leyendo las cartas de mi madre. Ella escribió sobre ti, sobre nosotros. En ese momento, Beatriz apareció en el portal de la casa, su rostro contorsionado de rabia. «Miguel, entra ahora». «No, tía», respondió Miguel con una firmeza sorprendente para su edad. «Basta de mentiras. Lo sé todo». El oficial de justicia se adelantó, presentando los documentos a Beatriz. «Señora, tenemos una orden judicial. El señor Roberto Mendoza tiene derecho a una visita supervisada y usted tiene prohibido salir del estado con el menor». Beatriz bajó las escaleras lentamente, sus tacones golpeando con fuerza contra los escalones de madera. «Esto es un absurdo. Miguel está bajo mi custodia, soy su única familia». «No es verdad», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. Sacó del bolsillo un sobre arrugado. «Encontré esto escondido en tu oficina. Es una carta de mi madre, contando toda la verdad». Roberto observaba emocionado mientras Miguel desdoblaba el papel. La caligrafía de Mariana llenaba la hoja con palabras que finalmente saldrían a la luz. «Mi querido hijo, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente descubriste la verdad que tu tía Beatriz intentó ocultar durante tanto tiempo. Roberto Mendoza no es solo un extraño, es tu padre. El anillo que te dejé, aquel con la piedra azul que tanto admiras, fue un regalo de él para mí, un símbolo de nuestro amor. Beatriz hizo todo lo posible para mantenernos separados, manipuló documentos, interceptó mis intentos de contacto, todo por la herencia de la abuela Elena. Pero el verdadero tesoro no está en propiedades o dinero. Está en el amor que tu padre y yo compartimos y que te dio vida a ti». Beatriz avanzó intentando tomar la carta de las manos de Miguel, pero el oficial de justicia la detuvo. «Señora, le sugiero que mantenga la calma. Cualquier acción imprudente solo empeorará su situación». «No entiendes», dijo Beatriz, su voz temblando. «Todo lo que hice fue para proteger los bienes de la familia. Mariana era demasiado ingenua. Iba a entregarlo todo a este aventurero». «¿Aventurero?», cuestionó Miguel, su voz cargada de dolor. «La única aventurera aquí eres tú, tía, escondiendo cartas, mintiendo sobre mi padre, haciéndome creer que estaba solo en el mundo». Roberto dio un paso adelante, colocando suavemente la mano en el hombro de Miguel. El chico no se alejó, al contrario se acercó más. «Beatriz», dijo Roberto calmadamente, «se acabó. Tenemos todas las pruebas, el diario de Mariana, las cartas que escondiste, los documentos que alteraste. No voy a permitir que sigas manipulando la vida de mi hijo». Miguel miró a Roberto, sus ojos húmedos. ¿Tú quieres realmente ser mi padre?» «Más que nada en el mundo», respondió Roberto con la voz quebrada. «Desde el momento en que te vi con el anillo de tu madre, mi corazón lo sabía. Y ahora que descubrimos toda la verdad, quiero recuperar cada minuto perdido». Beatriz, viendo que su control se escapaba, intentó una última jugada. «Miguel, piénsalo bien. Apenas conoces a este hombre. Yo cuidé de ti todos estos años. Después de alejar a mi madre de todos los que la amaban», respondió Miguel. «Encontré sus registros médicos, tía. Vi cómo la impediste buscar otros tratamientos, cómo la mantuviste aislada cuando más necesitaba ayuda». El oficial de justicia hizo una señal, y dos policías que acompañaban la diligencia se acercaron.
Señora Suárez, tenemos una orden para incautar todos los documentos relacionados con la herencia de la familia. Y le sugiero que busque un abogado. Las acusaciones son graves. Mientras Beatriz era conducida al interior de la casa por los policías, Miguel se volvió hacia Roberto. Sus ojos, tan parecidos a los de Mariana, estaban llenos de esperanza y preguntas no formuladas. ¿Podemos hablar?, preguntó tímidamente. Quiero saber todo sobre ti y mi madre, cómo se conocieron, cómo era su amor. Roberto sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora, hijo, y prometo que nunca más permitiré que nadie nos separe. Los días siguientes fueron de intensa adaptación para Roberto y Miguel. Después de la confrontación en la hacienda, el juez concedió la custodia provisional a Roberto, permitiendo que padre e hijo comenzaran a construir la relación que les fue negada durante tantos años. La mudanza de Miguel al apartamento de Roberto fue un momento delicado. El chico llegó cargando solo una mochila gastada y una caja de cartón con sus pertenencias más preciadas, entre ellas todas las cartas y fotos de Mariana que había encontrado en la hacienda. «Este es tu cuarto», dijo Roberto, abriendo la puerta de una de las habitaciones que había preparado a toda prisa. «Sé que está un poco vacío todavía, pero podemos decorarlo juntos como tú quieras». Miguel entró tímidamente en el espacio amplio, sus ojos recorriendo las paredes blancas y la cama king size que parecía demasiado grande para él. «Nunca tuve un cuarto solo para mí», confesó, colocando su mochila sobre la cama. Roberto se sentó a su lado. «Puede parecer extraño al principio, pero nos iremos acostumbrando poco a poco. No necesitamos tener prisa». El chico asintió, jugando nerviosamente con el anillo en su dedo. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, cualquier cosa». «¿Cómo era, mamá, cuando se conocieron?» Los ojos de Miguel brillaban de curiosidad. Roberto sonrió, sacando de su saco una foto antigua que siempre llevaba consigo. En ella, él y Mariana sonreían frente a un café en el centro de Ciudad de México. «Fue justo allí donde nos conocimos», comenzó. «Yo acababa de abrir mi primera constructora, iba corriendo a una reunión y choqué con ella. Tiré todo su café al suelo». Miguel rió por primera vez desde su llegada. ¿Y ella se enojó? En realidad se rió. Dijo que era una señal del universo para que dejara de tomar tanto café. Roberto sonrió con el recuerdo. Tu madre tenía esa manera de ver el lado bueno en todo. Incluso en las situaciones más difíciles, encontraba un motivo para sonreír. Igual que cuando me contaba historias en el hospital, dijo Miguel suavemente. Incluso cuando estaba muy enferma, siempre inventaba aventuras divertidas para hacerme reír. Roberto sintió un nudo en la garganta. Miguel, quiero que sepas que si yo hubiera sabido, si hubiera descubierto sobre ti antes... Lo sé, Miguel lo interrumpió. Leí todas las cartas que mamá escribió para ti. Ella nunca dudó de tu amor. Siempre dijo que un día nos encontraríamos. En ese momento sonó el timbre. Era doña Lupita, trayendo más cosas de Miguel y, más importante, su apoyo maternal, que sería fundamental en esta fase de transición. Traje unos chilaquiles, anunció entrando en la cocina como si ya conociera el lugar. Imagino que ustedes dos necesitan una buena comida casera. Durante la cena, Miguel comenzó a soltarse más. Contó sobre su pasión por la mecánica, aprendida en las tardes que pasaba en el taller de don José. Habló sobre sus amigos de la escuela, sobre cómo adoraba matemáticas pero detestaba geografía. ¿Sabías que tu padre también estaba fascinado con la mecánica cuando era joven? So comentó doña Lupita, sirviendo más chilaquiles a Miguel. Tu madre me contó que él siempre arreglaba su coche, incluso cuando ella insistía en llevarlo al taller. ¿En serio?, preguntó Miguel, sus ojos brillando. Sí, confirmó Roberto. De hecho, todavía tengo un pequeño taller en el garaje del edificio. Es más un pasatiempo ahora, pero tal vez quieras echarle un vistazo cualquier día de estos. ¿Puedo verlo ahora?, preguntó Miguel ansioso, para luego contener su entusiasmo. Es decir, si no es molestia. Roberto sonrió, sintiendo que su corazón se calentaba con el interés de su hijo. Claro que puedes.
Doña Lupita quiere acompañarnos. En el garaje, Miguel quedó maravillado con las herramientas organizadas y el coche antiguo que Roberto estaba restaurando. Sus ojos recorrían cada detalle con fascinación, haciendo preguntas técnicas que sorprendieron a Roberto por su precisión. «¿Realmente entiendes de esto?», comentó Roberto orgulloso. «Don José dice que tengo talento natural», respondió Miguel examinando el motor del coche. «Siempre decía que debía haberlo heredado de alguien de la familia». El comentario quedó en el aire, cargado de significado. Roberto se dio cuenta de que eran estos pequeños momentos de descubrimiento los que ayudarían a construir su relación con Miguel. Cada similitud encontrada, cada interés compartido, era un ladrillo en el puente que estaban construyendo entre ellos. Más tarde, después de que doña Lupita se fue y Miguel se retiró a su nuevo cuarto, Roberto se quedó en la sala, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Su celular vibró con un mensaje de Jorge. «Conseguimos más documentos». Beatriz comenzó a transferir propiedades a cuentas en el extranjero hace años. «La investigación está avanzando. Mañana temprano hablamos mejor». Roberto guardó el celular, sus pensamientos no en la investigación o en las propiedades, sino en el sonido de la risa de Miguel en el garaje, en el brillo de sus ojos al hablar de mecánica, en la manera como inconscientemente giraba el anillo en su dedo, exactamente como Mariana hacía cuando estaba pensativa. Del pasillo escuchó un ruido suave. Miguel estaba parado en la puerta de su cuarto, descalzo, pareciendo más pequeño en su pijama nueva. «No puedo dormir», admitió tímidamente. «Todo es tan diferente». «¿Quieres que conversemos un rato?», ofreció Roberto. «Podemos hacer un chocolate caliente. Tu madre siempre decía que no existe problema que una buena taza de chocolate caliente no ayude a resolver». Miguel sonrió, reconociendo otro recuerdo de su madre. Ella me lo hacía cuando tenía pesadillas. Mientras preparaban el chocolate caliente juntos, padre e hijo comenzaban lentamente a tejer su propia historia, llenando con nuevos momentos el vacío de los años perdidos. La adaptación de Miguel a la nueva vida trajo desafíos que Roberto no esperaba. En la primera semana el chico aún mantenía cierta distancia, como si temiera que todo fuera temporal. Sus preguntas sobre su madre, antes ansiosas y frecuentes, se volvieron más contenidas, casi vacilantes. Fue durante un desayuno particularmente silencioso que Roberto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Miguel movía su cereal sin comer, el anillo de Mariana brillando en su dedo bajo la luz de la mañana. «¿Está todo bien, hijo?», preguntó Roberto suavemente. Miguel tardó algunos segundos en responder. «¿Y sí? ¿Y si no soy el hijo que esperabas?». La pregunta golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. «¿Por qué piensas eso?». «Es que», Miguel comenzó todavía sin levantar la mirada, «tú eres tan importante, tienes esta empresa enorme, este apartamento increíble, y yo solo soy un chico que creció arreglando coches en un taller de barrio». Roberto se levantó de su silla y se arrodilló junto a su hijo. «Miguel, mírame». Esperó hasta que los ojos verdes del chico encontraran los suyos. «Eres mucho más que eso. Eres mi hijo, y cada día que paso conociéndote solo me hace estar más seguro de lo especial que eres». Pero la tía Beatriz siempre decía. «Olvida lo que tu tía decía», Roberto lo interrumpió gentilmente. «Ella estaba equivocada en muchas cosas. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Veo la inteligencia y la bondad de tu madre. Veo tu pasión por la mecánica, que es igualita a la mía cuando tenía tu edad. Veo a un chico fuerte que, a pesar de todas las dificultades, nunca perdió su capacidad de preocuparse por los demás». Miguel sorbió, tratando de contener las lágrimas. «A veces la extraño tanto». «Yo también», admitió Roberto, abrazando a su hijo. «Pero ella está aquí, en cada pequeño gesto tuyo, en cada sonrisa. Y ahora podemos honrar su memoria siendo una familia como ella siempre quiso». Aquella tarde, Roberto llevó a Miguel a conocer su empresa. El chico quedó impresionado con el tamaño del edificio, pero lo que realmente llamó su atención fue la pequeña foto en el escritorio de Roberto, una imagen de él y Mariana que había colocado allí al día siguiente de su primer encuentro con Miguel.
¿Siempre mantuviste la foto de ella?, preguntó Miguel, tocando el marco con cuidado. Siempre, confirmó Roberto. Tu madre fue el gran amor de mi vida, incluso después de que ella partiera, nunca pude quitar esta foto de aquí. Mientras mostraban la oficina, fueron interrumpidos por Jorge, que llegó con una carpeta de documentos. Roberto, necesitamos hablar. Es sobre las investigaciones. Roberto dudó mirando a Miguel, pero el chico asintió. Puedes hablar. No quiero que me escondan nada más. Jorge abrió la carpeta sobre la mesa. Encontramos registros de cuentas en el extranjero a nombre de Beatriz. Ha estado desviando dinero de la herencia durante años, mucho antes de que Mariana, antes de que todo sucediera. También descubrimos que falsificó la firma de Mariana en varios documentos. ¿Eso significa que irá a la cárcel?, preguntó Miguel con voz pequeña. Roberto se sentó junto a su hijo. Significa que tendrá que responder por sus acciones. Pero lo más importante es que ahora podemos recuperar lo que es tuyo por derecho. La herencia que tu abuela dejó para tu madre y que ahora te pertenece a ti. No me importa el dinero, dijo Miguel sorprendiendo a los adultos. Solo quisiera que mamá estuviera aquí. Roberto abrazó a su hijo nuevamente, sintiendo que su corazón se apretaba. A mí también. Hijo, a mí también. Más tarde, después de dejar a Miguel en la clase de matemáticas, su favorita, Roberto se reunió nuevamente con Jorge para discutir los siguientes pasos. Los abogados están preparando toda la documentación, explicó. Jorge, con las pruebas que tenemos no hay cómo Beatriz pueda escapar. La cuestión ahora es cómo presentar todo esto a Miguel de una forma que no lo lastime aún más. Roberto asintió pensativo. Es más fuerte de lo que imaginamos y más maduro también. Todo lo que ha pasado lo hizo crecer demasiado rápido. ¿Cómo se están adaptando? Poco a poco, Roberto sonrió levemente. Anoche pasamos horas en el garaje trabajando en el coche antiguo. Tiene un talento natural para la mecánica, ¿sabes? Y cuando sonríe, concentrado en alguna pieza del motor, es exactamente como Mariana. Jorge sonrió. Estás diferente, Roberto, más ligero a pesar de todo. Es porque finalmente me siento completo, admitió Roberto. Como si una parte de mí que estaba perdida hubiera regresado. Miguel, él no es solo el hijo que no sabía que tenía. Es un regalo que Mariana dejó para mí. Una oportunidad de mantener vivo el amor que compartimos. En ese momento, su celular sonó. Era Miguel mandando una foto del pizarrón de la sala de clase, lleno de ecuaciones matemáticas. El mensaje decía: creo que descubrí cómo arreglar el problema en el carburador del bocho. Te muestro cuando llegue a casa. PD, no le digas a doña Lupita, pero extraño sus chilaquiles. Roberto sonrió guardando el celular. Sí, aún había mucho por resolver. La investigación contra Beatriz, la cuestión de la herencia, los traumas emocionales que necesitarían tiempo para sanar. Pero allí, en aquel simple mensaje de texto, estaba la prueba de que iban por el camino correcto. Padre e hijo, construyendo su propio futuro, honrando la memoria de Mariana con cada pequeño momento compartido. Una mañana de sábado trajo una sorpresa inesperada. Miguel estaba ayudando a Roberto a organizar algunas cajas antiguas en el apartamento cuando encontró un álbum de fotos empolvado. En la portada, en letras doradas ya descoloridas, se leía Verano de 2010. ¿Puedo verlo?, preguntó Miguel, ya sentándose en el suelo junto a su padre. Roberto asintió, sintiendo una mezcla de nostalgia y aprensión. Aquel álbum contenía los registros del último verano que pasó con Mariana antes de su desaparición. La primera foto mostraba a la pareja en una playa desierta, Mariana con su característica sonrisa radiante, sus cabellos oscuros ondeando al viento. El anillo de plata con la piedra azul brillaba en su dedo mientras abrazaba a Roberto. Esa fue el día que le di el anillo, explicó Roberto, su voz suave con el recuerdo. Habíamos planeado pasar un mes entero viajando por la costa. Yo estaba comenzando a tener éxito en los negocios y quería celebrarlo con ella. Miguel tocó la foto delicadamente. Parecía tan feliz. Lo era,
confirmó Roberto. Tu madre tenía ese don de encontrar alegría en las pequeñas cosas. Recuerdo que ese día pasó horas buscando conchas en la arena, diciendo que cada una contaba una historia diferente. Continuaron hojeando el álbum, cada foto revelando más momentos del pasado. En una de ellas, Mariana estaba sentada en un porche, escribiendo en su diario, el mismo que ahora estaba guardado como evidencia en la investigación contra Beatriz. «¿Papá?», llamó Miguel, la palabra aún sonando nueva en sus labios. «¿Cómo crees que habría sido si mamá hubiera logrado contarte sobre mí?». Roberto cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquella pregunta. «Habría sido diferente, hijo. Yo habría estado allí en cada momento. Tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer día de clases. Habríamos sido una familia desde el principio». «¿Crees que la tía Beatriz va a ir a la cárcel?». La pregunta quedó en 1907 el aire por algunos segundos. Roberto eligió sus palabras con cuidado. «Tu tía tomó decisiones muy equivocadas, Miguel. Perjudicó a muchas personas, especialmente a ti y a tu madre. La justicia decidirá cuál será la consecuencia de esas decisiones». En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Era Jorge, con novedades sobre la investigación. «Roberto, necesitas ver esto». La voz del investigador sonaba urgente. «Encontramos una caja fuerte en la oficina de Beatriz. Dentro había un testamento de doña Elena, la abuela de Miguel, muy diferente del que fue presentado en su momento». «¿Cómo así?». El testamento original dejaba todo para Mariana, sí, pero con una condición específica, que usara parte de la herencia para crear una fundación de apoyo a niños desamparados. Beatriz no solo escondió esa versión del testamento, sino que falsificó otro para tener control total de los bienes. Roberto miró a Miguel, que jugaba distraídamente con el anillo en su dedo. Eso explicaría por qué se desesperó tanto. Cuando Mariana quedó embarazada, un nieto podría descubrir la verdad. Exacto. Y hay más. Encontramos registros de donaciones que doña Elena hacía regularmente a varios orfanatos y proyectos sociales. Parece que ese era un deseo antiguo de ella, que Beatriz simplemente ignoró después de asumir el control de la herencia. Después de colgar, Roberto notó que Miguel lo observaba atentamente. ¿Era sobre la investigación?, preguntó el chico. «Sí», respondió Roberto, decidiendo ser honesto. «Descubrimos que tu bisabuela, doña Elena, tenía planes muy especiales para la herencia que dejó. Quería ayudar a niños que necesitaban apoyo». Los ojos de Miguel brillaron. «Como los niños que viven con doña Lupita». «Exactamente como ellos». Miguel permaneció en silencio por un momento pensativo. «¿Sabes, papá?, estaba pensando, ahora que voy a tener esa herencia, tal vez podamos hacer lo que la bisabuela quería. Ayudar a otros niños, ¿sabes? Como doña Lupita hizo conmigo». Roberto sintió que su corazón rebosaba de orgullo. Incluso después de todo lo que había pasado, su hijo pensaba primero en los demás. Era otra característica que había heredado de Mariana. «Es una idea maravillosa, hijo», respondió, abrazando a Miguel. «Podemos empezar a planearla juntos. Tu madre y tu bisabuela estarían muy orgullosas de ti». Aquella noche, después de que Miguel se fue a dormir, Roberto encontró una nota doblada en su almohada. Dentro, con la letra aún irregular de su hijo, estaba escrito: «Papá, gracias por ayudarme a conocer mejor a mamá a través de tus recuerdos. Hoy, mirando esas fotos, sentí como si ella estuviera aquí con nosotros. Creo que estaría feliz de ver que finalmente estamos juntos. PD, ¿podemos ir a esa playa de las fotos algún día? Quiero buscar conchas también». Roberto guardó la nota junto con sus fotografías más preciadas, sintiendo que, de alguna manera, Mariana les estaba sonriendo en ese momento. Su hijo no solo tenía su apariencia, sino también su corazón generoso y su capacidad de ver belleza, incluso después de la tormenta. La investigación seguía avanzando, revelando cada vez más las manipulaciones de Beatriz. Pero lo que realmente importaba estaba allí, en aquel apartamento. Un padre y un hijo reconstruyendo su historia, transformando dolor en esperanza
y honrando la memoria de una mujer que soñó con ese momento hasta su último día. El día de la audiencia final llegó con una mezcla de aprensión y esperanza. Roberto y Miguel entraron al juzgado lado a lado, ambos vistiendo trajes azules, elegidos especialmente para la ocasión. El anillo de Mariana brillaba en el dedo de Miguel, como un talismán de fuerza y protección. Beatriz ya estaba allí, sentada, con sus abogados. Su rostro estaba más pálido y tenso que nunca, y evitó mirar directamente a su sobrino cuando entró en la sala. ¿Estás preparado?, preguntó Roberto suavemente a Miguel. El chico asintió, apretando la mano de su padre. Mamá siempre decía que la verdad tiene fuerza propia. Hoy ella vencerá. La jueza. Carmen Ramírez, una señora de expresión serena y mirada perspicaz, inició la sesión. Las evidencias fueron presentadas una por una. El diario de Mariana, las cartas interceptadas, los documentos falsificados, el testamento original de doña Elena, las transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero. Cuando llegó el momento del testimonio de Miguel, se levantó con una dignidad sorprendente para sus 13 años. Miguel, comenzó la jueza gentilmente, ¿puedes contarnos sobre tu vida con tu tía Beatriz? Ella nunca fue realmente mi tía, respondió Miguel, su voz clara y firme. Una tía de verdad no escondería de un niño quién es su padre. No mentiría sobre su propia hermana. No usaría el dinero que debería ayudar a otros niños para beneficio propio. Beatriz se movió incómodamente en su silla. Durante años, continuó Miguel, me hizo creer que estaba solo en el mundo. Pero mi madre dejó pistas. Dejó este anillo. Levantó la mano mostrando la joya y dejó su amor en cada palabra que escribió. Ella sabía que un día la verdad aparecería. La jueza escuchó atentamente a cada testigo. Doña Lupita habló sobre los últimos días de Mariana, sobre cómo Beatriz controlaba cada aspecto de su vida. Jorge presentó las pruebas de las falsificaciones y de los desvíos de dinero. Roberto contó cómo descubrió la existencia de su hijo y cómo Beatriz trató de impedir su acercamiento. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. La jueza ajustó sus lentes y miró directamente a Beatriz. Señora Suárez, sus acciones demuestran un patrón consistente de manipulación y fraude. Usted no solo perjudicó a su sobrino y a su difunta hermana, sino que también faltó al respeto a la última voluntad de su madre, que deseaba que su fortuna ayudara a niños necesitados. Beatriz bajó la cabeza, sus manos temblando sobre la mesa. Este tribunal determina que todos los bienes sean inmediatamente transferidos a un fondo fiduciario a nombre de Miguel Suárez Mendoza, que será administrado por su padre, Roberto Mendoza, hasta su mayoría de edad. Además, usted enfrentará las consecuencias legales de sus acciones fraudulentas en un proceso separado. Cuando la jueza golpeó el mazo, Miguel abrazó a su padre, sus ojos humedecidos. ¿Terminó? Sí, hijo, respondió, Roberto besando la parte superior de su cabeza. Ahora podemos realmente seguir adelante. Al salir del juzgado, encontraron a doña Lupita esperando con una sonrisa cálida. ¿Qué tal una comida especial para celebrar? Hice esos chilaquiles que tanto les gustan. En el camino a casa, Miguel estuvo inusualmente callado mirando por la ventana del coche. ¿Está todo bien?, preguntó Roberto preocupado. Estaba pensando en mamá, respondió Miguel. Ella siempre decía que un día todo se arreglaría. Creo que tenía razón. Tu madre siempre tenía razón, sonrió Roberto, especialmente sobre las personas. Veía lo mejor en cada uno. Papá, llamó Miguel después de un momento. ¿Podemos empezar a planear la fundación, aquella que la bisabuela quería crear para ayudar a otros niños? Roberto sintió que su corazón se expandía de orgullo. Claro que podemos. De hecho, ya tengo algunas ideas. Podemos empezar ayudando a doña Lupita a expandir su trabajo. ¿Qué te parece? El rostro de Miguel se iluminó. Y podemos crear un taller mecánico también, para enseñar una profesión a los adolescentes, como don José hizo conmigo. Es una excelente idea, concordó Roberto. Vamos a transformar toda esta historia triste en algo positivo,
algo que haría a tu madre y a tu bisabuela sentirse orgullosas. Al llegar a casa, encontraron un sobre esperándolos. Dentro había una foto antigua de Mariana, aún adolescente, abrazada con doña Elena. En el reverso, con la letra temblorosa de la señora, estaba escrito: «Para mi querida nieta Mariana, nunca olvides que el verdadero valor de una herencia no está en el dinero, sino en el bien que podemos hacer con él». Miguel sostuvo la foto con cuidado, sus dedos trazando el rostro sonriente de su madre. «Vamos a hacer que esto suceda, papá. Vamos a realizar el sueño de ella y de la bisabuela». Roberto abrazó a su hijo, sintiendo que finalmente el círculo se cerraba. El dolor del pasado no había desaparecido, pero se estaba transformando en algo nuevo, algo esperanzador. Mariana podía no estar físicamente presente, pero su amor y sus valores vivían a través de Miguel, y ahora tenían la oportunidad de multiplicar ese amor, ayudando a otros niños a encontrar su camino. 6. Meses pasaron desde la audiencia final. La antigua hacienda Santa Elena, antes símbolo de disputas y secretos, se había transformado en algo completamente nuevo. Roberto y Miguel estaban parados frente al gran portón, observando el cartel recién instalado. Instituto Mariana Suárez, Centro de Acogida y Formación Profesional. ¿Crees que le gustaría?, preguntó Miguel ajustando el anillo en su dedo, un gesto que se había convertido en un hábito cuando estaba emocionado. «Tu madre estaría más que orgullosa», respondió Roberto, abrazando los hombros de su hijo. Ella siempre soñó con hacer la diferencia en la vida de las personas. El lugar estaba irreconocible. La antigua casa grande había sido reformada para albergar dormitorios confortables, aulas y un comedor espacioso. En la parte trasera de la propiedad, donde antes estaban los graneros abandonados, ahora se alzaba un taller mecánico moderno, equipado con todo lo que los jóvenes necesitarían para aprender el oficio. Doña Lupita, que había aceptado la invitación para ser la coordinadora del instituto, cruzó el jardín para encontrarlos. «Los primeros alumnos llegan mañana», anunció, su rostro radiante. 20 adolescentes para el programa de mecánica y 15 más para el curso de informática. Miguel sonrió, recordando cómo había surgido la idea. Una noche, mientras él y Roberto trabajaban en el bocho en el garaje, comenzaron a planear cómo podrían usar la herencia para ayudar a otros jóvenes. El taller mecánico fue la primera sugerencia, inspirada en la propia experiencia de Miguel con don José. «Miren quién llegó». Doña Lupita señaló un coche que se acercaba. Era don José, que había aceptado ser el instructor principal del curso de mecánica. Junto con él venía Carlos, uno de los chicos que solía frecuentar su taller en el barrio. «Este lugar es increíble», exclamó Carlos mirando maravillado la estructura. «Y pensar que voy a poder estudiar aquí. Y después podrás enseñar a otros», completó Miguel. Él había insistido en que los alumnos que se destacaran tuvieran la oportunidad de convertirse en instructores también. Roberto observaba la escena con el corazón lleno. Su hijo, que hace menos de un año era un niño solitario arreglando coches en un pequeño taller de barrio, ahora se estaba convirtiendo en un joven líder, transformando su propia historia de superación en inspiración para otros. Más tarde, mientras caminaban por los pasillos del instituto, Roberto notó a Miguel parado frente a una pared especial. Allí, enmarcadas con cariño, estaban fotos de Mariana en diferentes momentos de su vida. En el centro, una foto de ella adolescente con doña Elena, y debajo, la frase que se había convertido en el lema del instituto: «El verdadero valor de una herencia está en el bien que podemos hacer con ella». «¿Sabes, papá?», dijo Miguel suavemente. «A veces todavía la extraño, pero ahora es diferente. Es como si ella estuviera aquí de alguna forma, en cada persona que vamos a ayudar». Roberto abrazó a su hijo sintiendo que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Ella está, hijo, en cada sonrisa tuya, en cada gesto de bondad, en cada sueño que realizamos juntos». El sonido de más coches llegando los trajo de vuelta al presente.
Era el equipo de profesores que darían las clases regulares a los jóvenes. Parte fundamental del proyecto era garantizar que todos completaran sus estudios. Miguel, Sas llamó doña Lupita desde la entrada. Ven a ver, el personal de carpintería trajo los carteles con los nombres de los dormitorios. Habían decidido nombrar cada dormitorio en homenaje a personas que hicieron la diferencia en sus vidas. Estaba el dormitorio Elena Suárez, el dormitorio Mariana, y para sorpresa de Roberto, uno había sido nombrado Dormitorio Lupita, un homenaje sugerido por Miguel a la mujer que lo acogió en los momentos más difíciles. Mañana, todo comienza de verdad, comentó Miguel mientras ayudaba a organizar los últimos detalles. Estoy un poco nervioso. Es normal, sonrió Roberto, pero estás preparado. Todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, ayudará a estos jóvenes a encontrar su propio camino. Aquella noche, de vuelta al apartamento, Miguel encontró una sorpresa en su cama, un álbum nuevo con una nota de su padre. Hijo, encontré más fotos de tu madre. Pensé que te gustaría tener tu propio álbum para guardar nuestros recuerdos, los antiguos y los nuevos que estamos creando juntos. Con amor, papá. Miguel hojeó el álbum, encontrando no solo fotos antiguas de Mariana, sino también registros de los últimos meses. Él y Roberto trabajando en el bocho, el día en que recibieron la custodia definitiva, la primera visita, a la hacienda para planear el instituto, momentos con doña Lupita y don José. En la última página había espacio para más fotos y un mensaje de Roberto. Para todos los momentos especiales que aún vamos a vivir, nuestra historia apenas está comenzando. Miguel se durmió abrazado al álbum, el anillo de su madre brillando suavemente en la oscuridad. Mañana sería un nuevo día, el inicio de un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en la vida de muchos otros jóvenes que, como él, solo necesitaban una oportunidad para brillar. El Instituto Mariana Suárez completaba su primer año de funcionamiento en una soleada mañana de domingo. El patio de la antigua hacienda estaba decorado para la graduación de la primera generación, con sillas organizadas en semicírculo y un pequeño escenario montado bajo los árboles centenarios. Miguel, ahora con 14 años, ajustaba nerviosamente la corbata de su traje azul, igual al de su padre. Él sería el orador de la generación, elegido por los propios alumnos para representarlos en este momento especial. ¿Nervioso?, preguntó Roberto, acercándose a su hijo. Un poco, admitió Miguel, girando el anillo de Mariana en su dedo. Pero mamá siempre decía que el nerviosismo es solo la energía del cuerpo preparándose para algo importante. Roberto sonrió, reconociendo otra de las frases características de Mariana. Era impresionante cómo Miguel guardaba cada palabra que ella había dicho, transformándolas en guías para su propia vida. Los invitados comenzaron a llegar, familias de los alumnos, autoridades locales, representantes de empresas que se habían comprometido a ofrecer prácticas a los graduados. Entre ellos estaba Jorge, quien además de seguir siendo el brazo derecho de Roberto en la constructora, se había convertido en consultor del instituto. Doña Lupita coordinaba los últimos preparativos, sus ojos brillando de orgullo al ver a los jóvenes en sus togas azules, color elegido en homenaje al anillo que había unido a aquella familia nuevamente. Cuando todos estuvieron acomodados, Miguel subió al escenario. Por un momento, se quedó en silencio, sus ojos recorriendo el público. Entonces, con una confianza que venía del corazón, comenzó su discurso. Hace un año, este lugar era solo una hacienda antigua, llena de historias tristes y secretos. Hoy, es un lugar de transformación y esperanza. Cada uno de nosotros que se está graduando hoy llegó aquí con una historia diferente, pero con el mismo sueño: cambiar nuestra realidad. Aprendí de mi madre, Mariana Suárez, que los mayores cambios comienzan con pequeños gestos de amor. Ella no está aquí físicamente hoy, pero su espíritu de generosidad y fuerza vive en cada rincón de este instituto que lleva su nombre. Aprendí de mi bisabuela Elena, a quien nunca conocí, pero cuyo sueño estamos realizando,
que la verdadera riqueza está en el bien que podemos hacer a los demás. Cada dormitorio, cada taller, cada aula, aquí es una prueba de que sus sueños no fueron olvidados. Aprendí de doña Lupita que la familia no es solo cuestión de sangre, sino de amor y cuidado. Ella me acogió cuando más lo necesitaba y ahora acoge a cada joven que llega aquí buscando una oportunidad. Y aprendí de mi padre, Roberto Mendoza, que nunca es tarde para recomenzar, para construir nuevos lazos, para transformar el dolor en esperanza. Él me mostró que el amor verdadero sobrevive al tiempo y a las distancias, y que cada día es una nueva oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. Miguel hizo una pausa, sus ojos encontrando los de su padre entre el público. Roberto sonreía, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Hoy no estamos solo celebrando la graduación de 35 jóvenes en mecánica e informática. Estamos celebrando la transformación de vidas. Cada uno de nosotros está saliendo de aquí no solo con un certificado, sino con la certeza de que podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. Y esto es apenas el comienzo. En el próximo semestre recibiremos a 50 alumnos más. El sueño sigue creciendo, multiplicándose, porque, como mi madre siempre decía, el amor es así. Cuanto más lo compartes, más aumenta. Cuando Miguel terminó su discurso, el público se puso de pie en aplausos emocionados. Roberto subió al escenario para abrazar a su hijo y doña Lupita se unió a ellos, sus ojos húmedos. La ceremonia continuó con la entrega de los certificados y el anuncio de las empresas que ofrecerían prácticas a los graduados. Don José, orgulloso, presentó a los 5 alumnos que se habían destacado y que se convertirían en sus asistentes el próximo semestre. Al final de la celebración, mientras las familias tomaban fotos y compartían un refrigerio preparado, especialmente para la ocasión, Miguel y Roberto caminaron hasta el jardín trasero, donde una banca de madera había sido colocada bajo un árbol de guayaba, el árbol favorito de Mariana. «¿Papá?», llamó Miguel, sentándose en la banca. «¿Crees que lo logramos? ¿Realizar el sueño de mamá y de la bisabuela?». Roberto abrazó a su hijo por los hombros. «No solo lo realizamos, hijo, lo multiplicamos. Cada joven que sale de aquí va a tocar otras vidas, que tocarán otras vidas. Es como una cadena de amor y transformación». Miguel sonrió mirando el anillo en su dedo, el símbolo que había comenzado toda aquella historia. ¿Sabes qué es gracioso? Antes usaba este anillo para sentirme más cerca de mamá. Ahora lo uso para recordar que su amor sigue vivo en cada persona que ayudamos. Roberto besó la parte superior de la cabeza de su hijo. Y seguirá vivo para siempre, a través de ti, a través de este instituto, a través de cada vida que tocamos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, padre e hijo permanecieron sentados en aquella banca, observando a los invitados que aún celebraban en el patio. El Instituto Mariana Suárez no era solo un centro de formación profesional, era un testimonio vivo de cómo el amor puede transformar historias de dolor en historias de esperanza, de cómo los sueños pueden sobrevivir al tiempo y de cómo, a veces, los encuentros más inesperados pueden cambiar completamente el rumbo de nuestras vidas.